Como ha comentado Adolfo, se traslada ante estas elecciones europeas la necesidad de que los partidos políticos asuman compromisos con la infancia, pero también vimos la necesidad de explicar mejor cómo influye Europa en las políticas de infancia. Por esa razón lanzamos esta guía que os habrán distribuido en las sesiones, en las mismas cuantas ahí, donde intentamos explicar brevemente, de una manera bastante divulgativa, cómo influyen las políticas europeas en la infancia, qué rol tienen cada una de las instituciones europeas, que muchas veces tenemos cierta confusión con el rol del Parlamento Europeo, el rol de la Comisión, el rol del Consejo de Europa o el Consejo Europeo, que la gente confunde también la terminología. Bueno, pues intentamos explicar todo este tipo de cuestiones en esta guía y sobre todo también explicar qué políticas de infancia están ahora mismo en debate, fruto un poco del trabajo de los últimos años de distintas instituciones. Y más allá de esa parte más pedagógica, estamos trabajando también con nuestros referentes europeos, en este caso Eurochild, es una plataforma de infancia de la que forma la plataforma de infancia, que junto con otras organizaciones como son Save the Children, UNICEF, Aldeas Infantiles, World Vision, Tierra de Hombres, Educo, su parte internacional, y creo que no me he dejado ninguna, y junto con también otras coaliciones europeas como el European Youth Forum y otras que existen, han participado, bueno, y los Scouts también me los he dejado, bueno, están en la coalición que existe en el folleto amarillo e intentan un poco replicar lo que se hizo hace 5 años, también de cara a las elecciones europeas, intentando que los candidatos y candidatas al Parlamento Europeo asuman una serie de compromisos, que son 7 en concreto, con respecto a la infancia y se conviertan así en Child Rights Champions, que es un poco el lema con el que estamos lanzando todo este tema de las elecciones europeas. Por esa razón, antes de pasar al debate que tendremos después del café, a eso de las 11:30, con 4 representantes de partidos políticos, voy a invitar aquí a esta pequeña mesa a que venga, en primer lugar, Reca como representante de incidencia de Eurochild, que nos cuente un poco el trabajo que han venido haciendo en este espacio durante los últimos años, y también algunas de esas organizaciones que han participado en esta coalición internacional, que hemos invitado a que nos cuenten un poco en detalle las propuestas, como son Carmela de Save the Children, Macarena de Educo y Gabriel de UNICEF. Así que os pido por favor que os acerquéis a la mesa, bueno, a la mesa, a las mesas. Y si os parece, empezaríamos contigo con Reca, que muchas gracias por venir. Ella es húngara, pero habla español, además de inglés y no sé cuántos otros idiomas. Así que bueno, agradecerle porque además no hemos puesto traducción, va a lanzarse con el español, que sé que es un tema siempre complejo no hablar en tu primer idioma ni en tu segundo, sino en un tercero o cuarto idioma. Así que bueno, pues the floor is yours. Muchas gracias, Ricardo, y buenos días. Primero, déjenme decir cuándo me alegro de estar aquí hoy, porque, bueno, sí, como Ricardo ha dicho, soy húngara, pero me encanta España, vengo aquí con muchas ganas. Y vengo de Bruselas, donde por un lado ya no hay nadie tomando decisiones porque están haciendo campaña, y al otro lado hay gente, les llaman lobistas, especulando y esperando los resultados de las elecciones europeas. Y yo soy en la última categoría. Trabajo en Eurochild, que, como mencionaban, una red europea de organizaciones de los derechos del niño. Yo trabajo en el secretariado, donde seguimos no solo la dimensión política en el Parlamento, Comisión y el Consejo, pero también propuestas legislativas y no legislativas europeas desde el punto de vista de los derechos y bienestar de los niños. Quiero agradecer a la Plataforma de Infancia por la invitación a esta jornada y todo el trabajo que estáis haciendo, y por ser un miembro socio tan activo de Eurochild. Quiero mencionar una encuesta que lanzamos con UNICEF, donde preguntamos a unos adolescentes su opinión sobre Europa y qué le puede dar. Y esto forma parte de una campaña que lanzamos hace un año. Bueno, no es una campaña, es una encuesta, pero esta forma base de la campaña de lo que discutimos hoy. Se llama Europe Kids Want y sigue abierto, si interesa a unos niños, hasta el fin de junio. Y una pregunta que les hemos puesto es: ¿qué puede hacer la Unión Europea para vosotros?
y ellos mencionaban incrementar la paz, el ambiente. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero quería mencionar 4 cosas en lo que la UE sí puede ayudar en los derechos del niño. Por ejemplo, la UE puede aconsejar a los países mejorar políticas de infancia. Un ejemplo de eso es el semestre europeo, que es un mecanismo de monitorear el desarrollo económico, laboral y social, y requiere informes anuales del Estado y también de la UE. Y en 2018 España era el único país que recibió una recomendación sobre la situación de las familias. Y eso no significa que los otros países no hubiesen recibido, porque sí, todos tienen sus asuntos y pobreza infantil existe en cada país europeo, sino que juntos conseguimos que la atención en España enfoque más en esto. Y estos tipos de recomendaciones suelen tener algún impacto. La UE también puede poner asuntos en la agenda europea. Un ejemplo de esto es la protección infantil y la desinstitucionalización, que fue un trabajo común con sociedad civil representando otros grupos de interés también, pero conseguimos que los fondos europeos ya no pueden financiar la construcción de orfanatos, sino deberían enfocar en prevención, protección, siendo soluciones a nivel local y familiar, tomando el mejor interés del niño en cuenta. La UE también puede financiar proyectos que activan reformas. Quizás vamos a mencionar después también lo que está pasando con el presupuesto europeo por el momento, porque se está negociando. Y la UE también puede involucrar a más actores y promover prácticas democráticas. Y quería mencionar que la semana pasada en Bucarest, bajo la presidencia romana, se adoptaron la Declaración de los Niños. Era una conferencia con niños y expertos, y los niños han escrito una declaración sobre su participación en decisiones europeas que les impactan. Pues pienso que es la hora de hablar sobre nuestras prioridades, y hay muchas oportunidades, aunque a veces no lo parezcan, y también hay resultados variados. Algo positivo, hace 10 años no hablábamos de pobreza infantil en Europa. En el resto del mundo sí, pero en Europa no era tan reconocido como problema. Y eso cambió con el trío presidencia de España, Hungría y Bélgica, y gracias a su apoyo en 2013 la Comisión lanzó la recomendación Invertir en la Infancia. Y aunque eso tiene ya 6 años, la recomendación sigue relevante porque tiene un enfoque útil para reducir la pobreza infantil, mirando más allá de pobreza monetaria y no olvidando los derechos del niño. Esta idea también forma la base de la garantía infantil. En 2017 se aprobaron el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que era útil porque recordó la problemática de pobreza infantil junto a otras prioridades sociales. Fue una lista de 20 prioridades y pobreza infantil era entre los demás. Al otro lado, ¿por qué estamos enfocando en pobreza? Porque también la tasa de pobreza sigue muy alta y es el único objetivo de la Estrategia 2020, Europa 2020, en la que Europa no está avanzando. Además, en los últimos 5 años no tuvimos una estrategia europea de los derechos del niño. Eso significa que antes sí había. Entre 2011 y 2014 tuvimos la agenda sobre los derechos del niño, pero la comisión de hoy decidió no lanzar nuevo. Habían sí propósitos positivos, como por ejemplo recién recomendación sobre los niños en migración de 2018 y la recomendación para el Consejo sobre la calidad de cuidado infantil. Ambos son resultados de mucho trabajo en la comisión con sociedad civil y son muy buenos.
pero no forman parte de una estrategia o una visión común europeo. Eso sí nos podemos preguntar si deberíamos tener uno. Y solo para mencionar la campaña, con muchas otras organizaciones, como Ricardo mencionó, lanzamos Vota por los Niños campaña para llamar atención a estos temas. La campaña está buscando eurodiputados candidatos que hagan una promesa de ser Child Rights Champions una vez elegidos. Y la idea viene del manifiesto que lanzamos hace 5 años y que 300 campeones apoyaron. Entre ellos, unos formaron el Intergroup de Children's Rights en el Parlamento Europeo en 2014 y eso era la primera vez que el Parlamento se organizaba alrededor de los derechos del niño, porque todavía no hay una comisión en el Parlamento que tuviese la responsabilidad por los derechos del niño. Y queríamos con las organizaciones con las que hemos producido esta flyer que el Intergroup sí continúa. Y solo un pensamiento más, la Comisión Europa tampoco tiene un comisionado con responsabilidad explícita por los niños. Tal vez algo que pensar. Voy a terminar aquí, muchas gracias por la atención y por todos que vinieron para debatir la situación de niños en Europa. Gracias, Reca. La verdad que es admirable porque Eurochild está trabajando por hacer seguimiento en cada una de las instituciones europeas para garantizar que la agenda de los derechos de los niños está siempre presente. Es un trabajo permanente de Eurochild, que además es muy transparente para aquellas organizaciones que formamos parte. Tenemos distintos espacios de trabajo dentro de Eurochild para trabajar un poco la incidencia hacia estas instituciones europeas, especialmente, sobre todo, en aquello que la plataforma de infancia más está implicada es en el seguimiento del semestre europeo, que como sabéis, y si no está explicado en la guía también, pues hay diversos instrumentos para poder incidir en esa agenda y sobre todo en las agendas nacionales a través de los planes nacionales de reformas, a través de las recomendaciones que hace la Unión Europea y por suerte, o por desgracia también, un tema que siempre es recurrente a España es el tema de la situación de las familias más vulnerables, la situación de los niños y niñas en situación de pobreza infantil y también el tema de la educación en España y la igualdad de oportunidades. Es un tema que es positivo que siga estando presente entre las recomendaciones que se hacen a España debido a esa situación tan diferente con el marco europeo, aunque claro, es también muy triste porque implica que no hemos mejorado y de hecho han sido muy pocos los avances en esa materia y tendremos ahora también otra serie de recomendaciones que haga la Comisión al último Plan Nacional de Reformas que ha hecho España y seguramente sea un tema que vuelva a aparecer, así que agradecer mucho a Reca porque es además ella personalmente quien lleva todo ese seguimiento y ese trabajo y pasaríamos ahora, ya una vez hablados de ese trabajo durante los últimos años y cómo esa campaña de Vota por la Infancia que recupera ese trabajo que ya se hizo hace 5 años de ese manifiesto por los niños y que intenta volver a conseguir que los eurodiputados se comprometan con la infancia, que parece algo obvio pero que es muy difícil a veces que en la agenda y en el discurso político se hable de los niños y más en espacios europeos. Pues intentar que vuelvan a asumir esos compromisos, luego vendrán como he dicho antes, 4 representantes, pero para explicar esos 7 compromisos que se piden en todos los países de la Unión Europea por parte de coaliciones y ONGs de infancia, pues tenemos a Macarena y a Carmela, que nos van a contar también en qué consisten estos 7 compromisos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí hablando de algo tan importante como elecciones europeas y el papel que podemos jugar los países en las políticas europeas y el papel que las políticas europeas juegan en los contextos nacionales, además teniendo en cuenta la agenda internacional que nos engloba a todos, que es la Agenda 2030 y que tiene un mandato de romper silos y de trabajar interconectadamente desde lo local a lo global y pasando por todos los estamentos. La primera medida que como entidades de infancia hemos propuesto y va en la campaña de
la campaña de Vota por la Infancia, la ha comentado Reca, la última es precisamente la creación de ese intergrupo parlamentario sobre los derechos de la infancia que ayude a tener determinados puntos focales o europarlamentarios que velen y que sean destacados defensores de los derechos de la infancia y asegurar que en aquellos espacios donde se están discutiendo, en aquellas comisiones o en aquellos grupos parlamentarios más formales, se tenga en cuenta a la hora de establecer medidas y políticas el impacto que estas medidas y políticas puedan llegar a tener en la infancia. Muy bien, pues yo voy a seguir con la segunda medida, que yo sí que voy a leer porque es un poco larga y compleja. La segunda medida que estamos pidiendo como organizaciones de infancia en esta campaña no es que los candidatos se garanticen que el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea invierta en infancia y en áreas que la impacten, particularmente a través de la política de cohesión, es decir, el Fondo Social Europeo y el Plus y el Fondo Regional Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, el Fondo de Asilo e Inmigración, el Instrumento para Asistencia a la Preadhesión y los Fondos de Derechos y Valores, así como el programa Erasmus+. Bueno, creo que ya ha quedado clarísimo en la exposición de Reca por qué es importante invertir en infancia, ¿no? Y por qué es esencial que haya un compromiso de toda Europa y las instituciones con los niños y las niñas. Estamos hablando de que hay una generación completa de niños, niñas y adolescentes que están excluidos, están en una situación de exclusión social y de pobreza. Esto, entre otras cosas, ha provocado una gran desafección y una desconfianza hacia instituciones como es la propia Unión Europea, ¿no? Lo estamos viendo día a día. El Brexit es una consecuencia de esta desafección social por las instituciones, el auge de los populismos antieuropeos. Todo esto, de alguna manera, es reflejo de cómo mucha gente se ve no ayudada y realmente rechazada por las instituciones europeas, ¿no? Hay 25 millones de niños y niñas en situación de pobreza europea. España es el tercer país. En la Estrategia 2020 se comprometió la Unión Europea a sacar a 20 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, hoy los niveles en 2019 de pobreza son prácticamente iguales que cuando se puso en marcha esa estrategia. Es decir, no estamos haciendo lo suficiente ni por la población en general ni por los niños en particular. Y esta recomendación en infancia, que en 2013 se aprobó, no tiene ningún mecanismo que regule si los países la cumplen o no la cumplen, con lo cual es esencial que los candidatos se comprometan a garantizar este compromiso y esta inversión en infancia. Bueno, seguimos con inversión en la infancia porque vamos a hablar también de la tercera medida, que es la garantía infantil proveniente del Fondo Social Europeo y que ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. Falta que el Consejo de Europa también la apruebe y la apoye para que sea una realidad, y lo que dice es que el 5% del Fondo Social Europeo que tengan los países se gaste en luchar contra la pobreza infantil, concretamente en 5 objetivos que señalan y que inciden directamente en ver la pobreza como algo más allá de la falta de recursos económicos, que lo es y es importante, pero que lo que buscan es garantizar los servicios básicos universales e indispensables que garantizan los propios derechos de la infancia: acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al cuidado, acceso a la nutrición y, algo muy importante, una vivienda digna. Es decir, que el tema de la vivienda se garantice y no ocurra, como estamos viendo en muchos casos también aquí en nuestro contexto, el hecho de que familias son expulsadas de su casa sin ninguna solución habitacional digna y decente para ellos antes de ese desahucio. Poco más, salvo que eso, que pedimos al Consejo Europeo que apoye esta medida, que ya ha sido avalada y apoyada por el Parlamento Europeo y que garantizaría una lucha mucho más integral y, sobre todo, lo básico y esencial, que es que todos los niños y niñas que viven en Europa tengan acceso a sus derechos y a la realización plena de esos derechos básicos, como la educación, la salud, la nutrición y la vivienda. El siguiente también es mío. Yo ya miraba. El siguiente es el de la participación infantil. Sí. Bien.
Yo habitualmente siempre digo lo mismo, si queremos hacer calles accesibles o edificios accesibles para personas invidentes, habitualmente lo que solemos hacer es preguntarle a las personas invidentes. Es muy complicado saber lo que un invidente necesita si no eres invidente y si no lo has preguntado. No hacemos lo mismo habitualmente con niños y niñas cuando es indispensable conocer su opinión respecto a los temas que les afectan directamente. No hacemos lo mismo ni en la política local, ni en la política nacional, ni en la política europea, y es algo que pedimos, promovemos y que es urgente. Nadie mejor que ellos conocen los problemas que les afectan y nadie mejor que ellos pueden ofrecer soluciones a esos problemas que les afectan. Básicamente es generar los espacios adecuados para poder escuchar lo que niños y niñas nos tienen que decir, contarles y explicarles qué de las políticas europeas les afecta y cómo les afecta, y ver qué pueden decir ellos acerca de ese impacto y cómo generar esos mecanismos de escucha y de rendición de cuentas ante lo que nos están pidiendo. La quinta medida es una petición común, ¿no?, que estamos viendo en todos los países, que es que el Parlamento Europeo garantice que los derechos de todos los niños y las niñas son protegidos, incluso cuando son migrantes y refugiados, ¿no? No sé si habéis oído hace poco, las dos grandes preocupaciones para los votantes europeos en este momento son la crisis migratoria y la crisis climática, ¿no? Enfrentarse a la migración de una manera común es algo que la Unión Europea debe hacer ya. A pesar de que en 2018 el número de llegadas ha sido el más bajo desde 2015, en este mismo año hubo 34.200 niños y niñas que llegaron a Europa, y 1 de cada 3 solicitantes de asilo era menor de edad. ¿Esto qué supone? Supone que Europa necesita de una vez enfrentarse a esta cuestión de una manera responsable, solidaria y común. Los niños y las niñas y las organizaciones de infancia, estamos hartados de decirlo, son antes niños y niñas que migrantes. Desgraciadamente, en muchos países de la Unión Europea sus derechos se ven constantemente vulnerados y realmente son unos niños y niñas de segunda comparados con los niños y niñas nacionales, ¿no? Una institución como la Unión Europea que promueve valores de democracia, de inclusión y bueno, realmente de unos valores, ¿no?, que han inspirado de alguna manera las democracias occidentales, no pueden permitirse tratar como ciudadanos de segunda a los niños y niñas que vienen a Europa buscando refugio y buscando un futuro mejor. El siguiente punto, que es el sexto, pedimos que se asegure el nuevo Parlamento Europeo que proponga una estrategia integral de la Unión Europea para acabar con todas las formas de desigualdad, segregación, discriminación y violencia contra la infancia, incluida a las niñas y los jóvenes, en todas partes de Europa. Como bien ha dicho Reca, desde 2014 no hay una estrategia de derechos de infancia en Europa. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque teniendo las tasas que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de 25 millones de niños y niñas en pobreza, hablamos todavía de desigualdad de género en todos los países, hablamos de las circunstancias de extrema vulnerabilidad de niños y niñas migrantes. Cuando hablamos de violencia, las cifras también son realmente alarmantes, ¿no? Según la OMS, 44 millones de niños y niñas sufren maltrato físico antes de cumplir los 18 años en la Unión Europea, 55 millones maltrato emocional, y, según el Consejo de Europa, 1 de cada 5 niños y niñas es víctima de abuso sexual. Teniendo esta circunstancia de toda la infancia y adolescencia en Europa, aparte de los altos niveles de segregación escolar, de exclusión de vivienda, de pobreza energética, sabemos que la infancia sufre una serie de vulnerabilidades muy altas. Es necesario que el Parlamento Europeo enfoque esta realidad como una nueva estrategia, una estrategia realmente efectiva y que implique medidas de cambio real para estos niños y niñas. Bueno, y la última medida es, yo diría que compila un poco las 6 medidas anteriores, y es la petición final de que la Unión Europea retome esa esencia con la que nace y que el Parlamento Europeo adquiera ese rol importantísimo que tiene a la hora de defender y promover los derechos humanos y los derechos de la infancia concretamente, tanto en las políticas nacionales como internacionales. No podemos permitir que en ningún país de la Unión Europea pues lo que estaba comentando ahora Carmela,
se vulneren los derechos de los niños migrantes, se vulneren los derechos de los MENA, se vulneren los derechos o no se acepten a niños y niñas que provienen de países en situación de conflicto. Tenemos unos valores, debemos defender esos valores y debemos respetar al máximo las convenciones internacionales y los tratados internacionales, y sin duda alguna el más firmado y el más ratificado por todos es la Convención de los Derechos de la Infancia, por lo que pedimos es que la Unión Europea cumpla ese rol, vele por esos derechos y entienda que los niños y niñas de hoy no son los ciudadanos del futuro, sino que son ciudadanos de hoy, que vivirán en el mundo de mañana y que ese mundo de mañana depende de las políticas que nosotros hagamos hoy. Pues muchas gracias a las dos, un aplauso por su explicación. Bueno, como nos comentaban, son 7 compromisos que pedimos en cada uno de los países de la Unión Europea, compromisos suficientemente concretos para garantizar que independientemente del partido político se asumen unas líneas rojas con los derechos de la infancia y suficientemente amplios como para que independientemente de ideologías de los distintos partidos haya un compromiso común con los derechos de los niños y niñas, ¿no? Gracias a estos compromisos que también asumimos en 2014, como decía Reca, pues surgió el intergrupo del Parlamento Europeo que ha permitido que haya un espacio, por lo menos, donde se hable de infancia dentro de una institución tan grande como es el Parlamento Europeo e impulse todo lo que es la agenda comunitaria y la agenda de políticas y presupuestos de la Unión Europea en temas de infancia, ¿no? A día de hoy somos el segundo país donde más eurodiputados o candidatos han firmado y se han comprometido por ahora a estas 7 medidas. Sin embargo, estamos muy lejos de conseguir que todos se comprometan. Hay muchísimas formaciones políticas que se presentan a estas elecciones el próximo 26 de mayo. De cada uno de los partidos hay 54 candidatos como mínimo y puede que más, porque como sabéis es probable que se amplíe el número de europarlamentarios españoles según el Brexit, que eso es otro debate. Pero sí que creo que todavía queda mucho por recorrer de aquí a que se produzcan las elecciones para garantizar que esos candidatos al menos se adhieran a estos 7 compromisos mínimos con los niños y niñas. Os animamos, de hecho, a que personalmente o como instituciones o ONGs que podéis representar o asociaciones les pidáis a los candidatos que se adhieran. El otro día tuvimos una acción en redes sociales que conseguimos ser Trend Topic nacional y que muchísimos candidatos se comprometieran públicamente al verse interpelados con estos compromisos. Bueno, pues os pedimos que de aquí al día 26 lo hagáis también. Tenemos en nuestra página web de plataformainfancia.org toda la información. Nos vais a ver muy activos en redes sociales dando la matraca, nosotros y las 66 organizaciones de la plataforma, para conseguir esos compromisos. Bueno, pues aquellos que tengáis conocimiento de algún europarlamentario o que queráis interpelarle, por favor hacedlo, porque necesitamos que por lo menos este compromiso mínimo esté y que a partir del día 27 de mayo empiecen a trabajar por temas de infancia. Pero más allá de estos compromisos concretos, en esa visión que creemos que es importante y por qué es ahora estas elecciones tan importantes, unas elecciones en las que no siempre participa mucha gente en España, son en las que menos gente participa de todos los comicios que tenemos en España, pues también son muy relevantes, especialmente en este momento concreto, pero especialmente para los niños y las niñas, ¿no? Y para eso hemos invitado también a Gabriel a que nos cuente un poco esa reflexión que deberíamos hacernos ante las próximas elecciones. Sí, bueno, esto es un poco quizá una reflexión, digamos, fuera de la caja, por decirlo de alguna manera, y es un poco darle la vuelta a lo que ha contado Reca, con lo cual pues algunas cosas se comentarán igual, pero con un enfoque distinto. De hecho, yo el título que tenía un poco para la intervención es ¿por qué los niños y niñas son importantes para Europa? Pero lo acabo de cambiar ahora mismo, es ¿por qué Europa necesita a los niños y las niñas? ¿No? Y voy a centrarlo, digamos, en 3 motivos, con 3 reflexiones a continuación de cada uno de los motivos. Por supuesto puede ser incompleto y puede haber otras opiniones, pero creo que puede contribuir también a ese debate y a enriquecerlo desde el punto de vista de la plataforma de infancia, ¿no? Primero, el primer motivo yo creo que es obvio, y es que Europa está envejeciendo. Y eso es bueno, quiere decir que vivimos más y mejor, pero ese envejecimiento pues tiene implicaciones sociales, económicas, políticas e incluso morales muy relevantes. Y entre ellas, pues por ejemplo, el balance de la presión por los recursos entre los distintos grupos de edad, ¿no? Los recursos económicos, el balance de las prestaciones y servicios entre distintos grupos de edad y el balance y los recursos de tiempo, que creo que son tan importantes, digamos, el balance del cuidado, ¿no? Hacia los mayores, hacia los niños, hacia las personas con necesidad de cuidado, ¿no?
Y eso se puede desequilibrar las relaciones de poder y los niveles de bienestar de las distintas generaciones. Y son riesgos que ya empiezan a ser evidentes en muchos países. Ahí la necesidad es buscar unas soluciones en las que todos ganen. No unos a costa de otros, y creo que es un desafío al que se enfrenta a la Unión Europea y nuestro país como miembro también de la Unión Europea. Y también porque con la edad media de un país también cambia, yo creo, el enfoque de los problemas y las expectativas del propio país, ¿no? Y de las sociedades, ¿no? Pues el balance de innovación frente a seguridad, de proyectos a largo plazo frente a una visión más de medio o corto plazo, o la resolución de actuar que puede tener la gente más joven frente a lo que muchos filósofos que hablan de Europa mencionan, ¿no? La perplejidad un poco en la que se ha instalado la Unión Europea. Y evidentemente cambian los temas de preocupación, solo hay que buscar los eurobarómetros y bueno, pues evidentemente las generaciones más jóvenes están más preocupadas por la educación, las más mayores por las pensiones, y eso es lógico y es justo. Pero en todo caso, pues bueno, si el balance generacional y de edad se vuelca demasiado hacia un lado o hacia otro, se corre el peligro pues que una sociedad más mayor pues se conforme solo con viejas ideas. Yo creo que en un balance justo está una solución justa. Y los ejemplos son evidentes y algunos se ha citado ya. El medio ambiente o el Brexit mismo son decisiones de mucho calado que ahora mismo las están tomando, por lo menos en el Brexit ocurrió, los que menos afectados se van a ver por esas consecuencias. Fue un proceso democrático, eso está fuera de duda, pero por ejemplo, pues, el grupo entre 18 y 24 años votó un 64% a favor de quedarse, y ellos van a vivir la expectativa de vida en Reino Unido 70 años con esa decisión, mientras que la decisión de irse fue sobre todo en el grupo de mayores de 65, con casi un 60% a favor del Brexit, ¿no? Y van a vivir con esa decisión 16 años. Entonces, bueno, eso es una reflexión. Una aclaración respecto al tema del envejecimiento. No es que los derechos de los niños estén relacionados con que haya más niños. O sea, no es un tema natalista per se. Pero sí es verdad que hay políticas positivas para el cumplimiento de los derechos de los niños, como los servicios, la protección social, la conciliación y la protección en general, que pueden contribuir a que estos niños pues, puedan ser más y el balance generacional y de recursos más justo, y yo creo que en eso ganamos todos, ¿no? Reflexión respecto a este punto, que era el más largo, de incluir la dimensión de solidaridad intergeneracional en todas las políticas de la Unión Europea. En términos de balance actual, es decir, hay que cuidar de los niños que ya están, por ejemplo, promoviendo las políticas de conciliación. Se ha hecho hace poco con una directiva, ¿no?, de la Unión Europea de protección social para familias e infancia, pero también de balance a futuro. O sea, qué impacto van a tener las políticas europeas y qué costes o posibles costes se van a desplazar para las generaciones siguientes. Costes económicos, costes ambientales, que yo creo que cada vez son más evidentes. El segundo motivo de por qué Europa necesita a los niños es porque están más educados y más preparados que nunca. Porque cuando los niños y niñas estudian, se preparan, hablan más idiomas, tienen un buen acceso a la educación y formación de calidad, acabamos ganando todos. Además eso es una de las cosas que puede provocar la ruptura de los círculos viciosos de transmisión de la pobreza y de los bajos niveles académicos dentro de las familias, ¿no? Y eso es clave para su futuro, el de los niños y niñas, pero también para el futuro en común de la Unión Europea. Y yo quiero insistir aquí que los niños ya lo están haciendo, se están preparando ellos. Es verdad que el sistema educativo, hay otros actores, pero los que están trabajando y los que se están formando ahora mismo son los niños y las niñas. Ya lo están haciendo ellos. También porque son unas generaciones cada vez más europeas y más globales, y yo creo que algunos programas que se han mencionado, como el Erasmus, pues han contribuido a eso. Los que se irán de la Unión Europea, los que se quedarán, pero a lo mejor trabajando en otros países de la propia Unión, y también los que llegan a la Unión Europea buscando un presente y un futuro. Son generaciones más globales en un mundo global, y a eso pues yo creo que ha contribuido en parte la Unión Europea, pero debe seguir haciéndolo.
Y también, y en esa encuesta que has mencionado, Seria, tienen mucho menos temor a lo distinto, ¿no? Era, digamos, los jóvenes, los más jóvenes, eran los que menos rechazo o menos consideraban un problema el tema de la inmigración y el refugio. Y un tercer subpunto dentro de este sería que llevan las tecnologías digitales de serie, por decirlo de alguna manera, con sus riesgos evidentes, pero también con sus infinitas posibilidades. Y además es que son estas generaciones de niños y adolescentes los que están decidiendo en gran medida cómo evolucionan y cómo se utilizan estas tecnologías. Y entonces, bueno, yo creo que eso también es clave para el desarrollo, incluso desde el punto de vista tecnológico y digital de la Unión Europea. La reflexión en este punto sería que la inversión en educación y tecnologías es clave, pero además es necesario repensarla en términos de equidad, de calidad, de innovación, de participación, de derechos y de valores. Y el tercer punto ya se ha mencionado bastante, pero no es inevitable tocarlo, y es porque son necesarios, porque su opinión y participación es crucial. Porque la ciudadanía europea se está construyendo ya, cuando son escuchados, cuando participan, cuando obtienen respuestas y generan así confianza en las personas y en las instituciones, también en las instituciones europeas. Un niño que ha crecido en la pobreza en un país rico, que ha sido desahuciado, que ha sido expulsado del sistema educativo o no se ha visto protegido contra la violencia, demasiadas veces porque no ha sido escuchado, difícilmente va a confiar en esas instituciones. Y esa confianza ahora mismo es clave en tiempo de populismos y nacionalismos que en demasiadas ocasiones son muy difíciles de conciliar con los derechos humanos y con los derechos del niño, y también con los movimientos migratorios, que son muy difíciles de conciliar con esa idea primigenia de paz, justicia y bienestar, que es un poco la que llevó a la fundación de la Unión Europea. Los niños y niñas actuales yo creo que están en las mejores condiciones que nunca para acabar con la xenofobia, el racismo, la violencia, las desigualdades de género, porque tienen una visión y un manejo mucho más natural de la diversidad nacional, de la diversidad en las capacidades, de la diversidad en las situaciones sociales y económicas y de género. Y son y pueden ser actores en la sensibilización de sus propios compañeros, pero de la sociedad en el conjunto sobre estos temas. Y además son protagonistas principales de la Agenda 2030, ¿no? Que es otro de los temas que la Unión Europea está abordando y tendrá que abordar en el próximo periodo. Los niños y las niñas son importantes para la Unión Europea porque es necesaria esa mirada a largo plazo, que los niños ya están involucrados y son actores principales. Evidentemente, lo que podemos conocer todos es el movimiento de los Viernes por el Futuro de Greta Thunberg, pero hay otros movimientos en los que ellos están implicados como protagonistas. Los niños y las niñas son importantes en la Unión Europea porque la suya es una perspectiva que nadie más va a tener. Y aquí quería citar a Janusz Korczak, que decía hace mucho tiempo que no hay niños, hay personas, pero con otra escala de ideas, otro bagaje de experiencias, otro juego de emociones. Recuerda que nosotros no las conocemos. Y para terminar, la última reflexión. Niños, niñas y adolescentes, en la reciente conferencia de Bucarest, que también ha mencionado Reca, han reclamado mecanismos formales para su presencia en las instituciones. Y yo hago esta reflexión: si en tiempos de dudas sobre permanecer o no, ya hay un país que se va de la Unión Europea, la Unión Europea quiere crecer, la forma más obvia es incorporar de una manera mucho más decidida a esos 100 millones de niños y niñas en sus políticas. Es una manera de crecer, no hace falta incorporar más países. Por decirlo de otra manera, ya va siendo hora de que los niños y niñas se sienten a la mesa, y no a la mesa de los mayores, sino a la mesa de todos. Gracias. Pues muchas gracias, Gabriel. Como os comentaba, hemos hecho un pequeño recorrido por qué hemos hecho o qué se ha hecho en las instituciones europeas estos últimos 5 años por la infancia, a qué le pedimos a los candidatos en estas próximas elecciones y el por qué les pedimos estas medidas y por qué hay que tener en cuenta la infancia. Esta primera sesión consistiría en esto, en poder explicar y hacer este recorrido. Ahora tendremos un breve café de una media hora justo aquí abajo, bajando las escaleras, para que también podamos tener un tú a tú y estar más en familia. Al final
ha fallado casi el 50% de la gente que se haya inscrito, con lo cual estaremos muy en familia. Y luego, como os comentaba antes, tendremos un debate. Me vais a tener que volver a ver a mí porque lamentablemente nos ha fallado la moderación, así que bueno, pues repito yo sin ningún afán de protagonismo, pero bueno. Y lo explicaré luego también cuando estén los candidatos, porque no han venido todavía. Hemos invitado a partidos que tienen ya representación en la Cámara, ese ha sido un poco el criterio ante todas las formaciones que se presentan a estas elecciones, de las cuales únicamente las 4 personas que vienen han sido las que han confirmado asistencia, y sin ánimo de pretender ser el CIS, muchos de los que vienen seguramente sean europarlamentarios después de las elecciones, así que yo creo que también es un momento muy oportuno para sacar compromisos y que también entiendan bien algunas de las cuestiones que vamos a poder debatir. Habrá una parte de intervención inicial por parte de los candidatos, una parte de algunas preguntas que hemos preparado con estos temas que hemos hablado, y luego una parte abierta al plenario a que podáis directamente interpelarles en aquello que consideréis más oportuno. Así que os invito al café. Muchas gracias. Gracias.